Chicos, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Un video bastante triste. Bueno, ya sé que pasó más de 2 meses por aproximadamente y no lo logré subir este video, pero este video sí merece, grabarse obviamente, ¿no? Porque lamentablemente, hace 2 meses, nuestro querido Javier Escargorta falleció. Era, es y fue y será para siempre un héroe en sí para Bolivia y también para Bolívar, porque Javier Escargorta hizo mucho por Bolivia, no les digo en políticamente, no, a ver, qué es lo que a la gente le entretiene, lo que lo saca de sus momentos tristes, de sus momentos en los que quiere desestresarse, no sé, el fútbol. Y Escargorta, tanto a la selección boliviana y tanto al Club Bolívar, le dio una alegría tremenda, viniendo desde España y considerándose en sí un boliviano más. Bueno, primero hizo historia con esta camiseta, el Bolívar del 2014, llegando hasta semifinales de una Copa Libertadores, nuestra segunda en nuestra historia, porque la primera fue en el 86, la segunda en el 2014. Histórico. Y bueno, otra camiseta que la tengo, que es la del 94, es que por primera vez en la historia Javier Escargorta hizo clasificar a Bolivia a un mundial por méritos propios. Bolivia jugó 3 mundiales en su historia: 1930, 1950 y 1994. 1930 y 50 fueron por invitación y el 94 fue por méritos propios. Ahora estamos también cerca de entrar a un mundial. Hay que jugar repechaje y todo. Pero Escargorta hizo lo imposible. Una selección plagada de estrellas, bueno, en sí, una selección bastante temida. Con Bolívar logró el bicampeonato 2014 y 2015. Con la selección boliviana ganó a Brasil acá 2-0. 2-0. También goleando a Venezuela. Es que tremendo. Escargorta hizo historia en Bolivia siendo español. Y bueno, le decían el bigotón. Me pone triste esta noticia nuevamente. Sé que en este momento me puse un poco más triste. No tal vez hasta llorar, pero sí me llegó porque, como les dije, fue y era un director técnico bastante querido aquí en Bolivia. No querido, amado, adorado. Ídolo, héroe de Bolivia. Porque, bueno, ya les puedo decir, ¿no? De Escargorta, ya vamos a ver en sí su video, un poco hablando de Bolívar, un poco hablando también de lo que pasó con la selección boliviana, cómo la llevó al mundial y más adelante, y en sí ahora vamos a ver eso, ¿ok? No vamos a repasar su historia como director técnico ni nada, ni creo que sí, jugó en más, dirigió en más equipos, no estoy muy seguro, pero en este canal es Bolívar y Bolivia, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver lo que hizo con Bolívar y con Bolivia. Así que, chicos, bueno, pasemos con el video a recordar a nuestro bigotón. Bueno, chicos, pasemos primero con lo que hizo con la selección boliviana. Un video bastante, tal vez puede ser emotivo, ¿eh? Dicen que algunos hombres nacen para desafiar lo imposible. Maradona. Pero nadie imaginó que el 14 de noviembre, el mismo día en que Bolivia sintió que un pilar de su historia futbolística se apagaba, volvería a resonar una pregunta que lo resume todo. ¿Cómo un vasco desconocido llegó a convertirse en el hombre que cambió la fe de un país entero? Esta es la historia de Javier Escargorta, que no empieza con gloria, sino con un sueño roto. ¿Hola, Javier Escargorta? Bueno.
Javier Ascargorta Uriarte nació el 26 de septiembre de 1953 en España. De niño tenía una certeza inquebrantable: el fútbol era su idioma. No necesitaba explicarlo. Vivía pateando una pelota como si la vida dependiera de eso. A los 16 años ingresó a las inferiores de la Real Sociedad. Era talentoso, disciplinado, soñaba con los estadios llenos, con la camiseta sudada, con la épica del profesionalismo. Llegó al Athletic Club de Bilbao. Su carrera parecía apenas comenzar, hasta que una rodilla decidió destruirlo todo. A los 27 años, una lesión grave le apagó el futuro. No volvería a jugar. Y ahí, cuando cualquier otro hubiese aceptado la derrota, Javier hizo lo que después enseñaría a un país entero: levantarse. En 1978 obtuvo su carnet de entrenador. Luego estudió periodismo deportivo y, por si fuera poco, se convirtió también en médico deportivo. Ese cruce imposible, táctica, comunicación y ciencia, lo moldeó en algo que el mundo aún no sabía que necesitaba. En 1983, uno de sus pacientes fue Diego Armando Maradona. Sí, Maradona. El hombre al que pocos podían entender y al menos ayudar. Pero Javier estaba lejos de imaginar que su mayor desafío no vendría de Europa ni de las grandes ligas. Vendría de un país lejano, pequeño en territorio, gigante en corazón. Un día sonó el teléfono. Del otro lado estaba Guido Loaiza, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Tremendo. No lo conocía, no lo esperaba, no lo imaginaba. Mario Mercado. Loaiza le propuso lo impensable: ser el nuevo entrenador de la selección de Bolivia. Javier sintió miedo. Nunca había entrenado fuera de España. Nunca había dirigido una selección. Pero también sintió otra cosa: una chispa, una intuición, un llamado a la aventura. Ascargorta aceptó. Bien, Sin Ascargorta. saberlo, acababa de poner un pie en el capítulo más épico de la historia futbolística boliviana. Bolivia no tenía dinero. Loaiza pagaba de su bolsillo el salario del técnico. Los jugadores recibían $20 por día. Los clubes pagaban a cuentagotas. La moral estaba por el piso. Los futbolistas entraban a la cancha derrotados antes de jugar. La prensa no creía en ellos. El pueblo no esperaba nada. La llegada de Ascargorta fue fría e incluso hostil. El técnico, ¿cómo lo recibió la gente y los jugadores? La gente muy bien, los jugadores también, la prensa muy mal. Al principio me trató muy mal, me dijeron de todo. Me dijeron que era un charlatán, que no valía para nada, que me volviera a mi país. Ella da falta de respeto a Ascargorta. ¿Qué les pasa, Cosas fueron cambiando. ¿Qué les pasa? Pero él vio algo que nadie más veía: una generación brillante y subestimada. Marco Antonio Echeverrí, Luis Cristaldo, Mauricio Ramos y muchos otros que solo necesitaban una chispa para incendiar su grandeza. Javier entendió de inmediato: el problema no era físico, era psicológico. Así que comenzó por lo más básico: alimentación, puntualidad, hábitos, confianza, autoestima. Les prohibió vivir del pasado, les obligó a mirar hacia adelante. Y así, como un entrenador y como un médico del alma, empezó a reconstruir un equipo que no creía en sí mismo. Ya. Bolivia entrenó sin descanso durante meses. El 18 de julio de 1993, la selección boliviana inició su camino ante Venezuela. Nadie esperaba nada, 7-0 creo que pero no. ocurrió lo impensable. Bolivia ganó 7-1, la mayor goleada de visitante en la historia de las eliminatorias sudamericanas. El país quedó paralizado. Por primera vez en mucho tiempo, creyó. Pero el siguiente rival era Brasil, el gigante, Ganamos 2-0. el invencible, el que jamás había perdido en eliminatorias. Y mientras Javier preparaba el partido, recibió una carta: si no clasifica Bolivia al Mundial, olvídese de su existencia. Amenaza de... En serio, Javier no se inmutó. Respondió como siempre lo hizo, ¿Qué? con trabajo. Sabía que Brasil no estaba acostumbrado a los 3.637 metros. Si no de clasificas al mundial, Así que puta. planificó un primer tiempo de intensidad brutal ¿Es el gol? para rematar en el segundo. Y Bolivia ganó 2-0. El país entero explotó. Las calles fueron fiestas. Los periódicos del mundo hablaron de Bolivia no por pobreza ni conflicto, sino por gloria deportiva. Ese día nació una convicción:
era posible. Bolivia encadenó victoria tras victoria, 5 seguidas, 22 goles, una fe reconstruida. Javier Ascargorta había logrado lo que parecía imposible. Bolivia clasificó al Mundial de 1994. Y el árbitro ahí festejando también. El país era otro, la selección era otra, la gente era otra. Había orgullo, había unidad, había esperanza. Llegó el Mundial, el primer rival Alemania, en un calor mortal de 40 grados. Bolivia cayó dignamente 1-0. Segundo partido, Corea del Sur. Empate 0-0, duro, inesperado, frustrante. Tercero, España. Derrota 3-1. El sueño terminó. No hubo octavos, no hubo milagro final. Pero Bolivia no volvió derrotada, volvió transformada. Habían escrito historia, habían unido a un país, habían demostrado que sí se puede, y habían elevado el nombre de Bolivia en el mapa del mundo. Después del Mundial, Ascargorta decidió cerrar su ciclo. Bolivia no quería dejarlo ir, pero él ya había cumplido su misión. Bueno. Lo que dejó no fueron tácticas ni estadísticas, fue algo mucho mayor. Devolvió a un país la fe en sí mismo. Le llamaban el profe, el bigotón, el padre futbolístico de una generación que aún hoy lo recuerda con gratitud profunda. Años después, cuando la FIFA quiso prohibir partidos en alturas, Bolivia defendió su identidad deportiva con uñas y dientes. En cada familia boliviana que vio aquel 2-0 a Brasil, en cada niño que soñó con vestir la verde, en cada persona que creyó que sí era posible, ahí está Javier Ascargorta, vivo, presente, inmortal. Porque hay hombres que no pertenecen solo a un país, pertenecen al corazón de la gente. Y aunque aquel 14 de noviembre el mundo perdió a un entrenador, Bolivia ganó un héroe eterno. Y tremendo video, O sea, a ver, hablando un poco de Bolivia y todo. O sea, bueno, algo muy lindo hacer un video así para Javier Ascargorta. Y bueno, a ver, vamos a ver un poco en sí lo que hizo con Bolívar. Ahora no sé si vamos a ver. Sí, veamos este. Ok, vamos a ver este. Temporada 2014, luego de un año entero sin conseguir títulos, la dirigencia del Grupo Bolívar, a la cabeza de su presidente Guido Loaiza, apuesta por traer a un viejo conocido. Estamos muy complacidos esta mañana para presentar a quien ustedes conocen muy bien. Javier Ascargorta. Creo que la llegada de Javier Ascargorta a Bolívar. No, aunque a ver, no esperen chicos. No vamos a ver este video, es bastante largo, primero. Y aparte, no, pues. A ver, así repasando rápido, ya vamos a ver algún rato este videíto, ya más a profundidad, y un video aparte, no quiero hacerlo en un video en conjunto, quiero ver en sí qué nos enseñó Javier Ascargorta en sí, ¿no ve? Esto es el bicampeonato de 2014-2015, que fue bastante importante para Bolívar, y también llegar a una semifinal de una Copa Libertadores, ¿ok? Pero eso ya hablaremos en otro video. Ya tenemos idea también de otro video, así que ya sabemos chicos. Pero mejor vemos este videito, que creo que es un poquito, yo creo que es un video un poco emotivo. Así que veamos con este video mejor. Bigotón, ¿por qué te nos fuiste? Bueno, yo creo que ese es el gol festejando contra Lanús. Soy una persona que soy de gustos sencillos. Soy una persona que desde muy pequeño, desde que tuve uso de razón, me gustó el fútbol. Es más, hice mi carrera de medicina
cada vez estoy más convencido de ello, porque a través de mi carrera de medicina estudiaba el cuerpo humano y cuando yo entreno en realidad manejo cuerpos humanos desde todos los puntos de vista, y qué mejor forma de conocer tu herramienta de trabajo, que es el cuerpo humano, estudiando y haciéndote médico. Ok. Oh, tembladerán. Bueno, yo de niño, por tradición con mi papá, iba para pelotar y en el País Vasco, es decir, de juego de pelota a mano, tanto yo como mi hermano. Pero luego fui a un colegio seminario en Javier, de jesuitas, interno, y allí, entre comillas, descubrí el fútbol, ¿no? Y resulta que lo hacía bien. Era buenísimo, de seguro igual. Salido del colegio, me fiché por la Real Sociedad de San Sebastián ya con 15 años, ¿no? 15 años, Y bueno, seguí en la Real 2 años más y en el tercer año yo quería hacer medicina. Y en San Sebastián no había facultad de medicina, entonces Bueno. hice el cambio de residencia y me fui a la Facultad de Medicina de Bilbao. Y allí me fichó el Athletic Bilbao con 18 años, 17. Oye, hablar lo que complica es jugar fútbol y estudiar medicina. Tuve una lesión Tremendo. grave de rodilla que me obligó a abandonar el fútbol como profesional. Y entonces fue cuando decidí definitivamente ser entrenador. Hice todos los cursos de entrenador, obtuve el título de entrenador nacional con el número 1 de mi promoción con 26 años. Y a los 29 años ya era técnico en la primera división de España en el Español de Barcelona. Oh, Español de Barcelona. Uy, lo que se llenaba en los estadios, Tremendo. De Libertadores. Yo a Bolivia porque recibo una llamada de la Federación Boliviana de Fútbol, que entonces Guido Loaiza. El presidente era Guido Loaiza. Entonces me proponen ser seleccionador boliviano y yo en un principio digo que no. Yo ya llevaba 8 años entrenando en la primera división en España, ¿no? Entonces, la verdad es que conocía poco, no solamente del fútbol boliviano, que algo conocía porque acababa de estar Marco Echeverri en el Albacete, en España, y algo se había hablado del fútbol boliviano. Ojo, Prácticamente no conocía nada, ni siquiera del país. Entonces no había ni Google, ni Wikipedia, ni bueno. Internet. Había lo que se llamaban el Lagus. Entonces la enciclopedia Lagus, que es donde acudes a bueno. ver qué es Bolivia, En su época, qué chicos. moneda tiene, cuál es su modo de vida, etc. Al principio dije que no, y luego siguieron insistiendo y me puse a pensar. Yo entonces había dejado de entrenar al fútbol y tenía mi clínica de medicina del deporte en Barcelona. Ojo, Pero me puse a pensar que era el 92 cuando me llamaban de esto, recién terminados los Juegos Olímpicos, donde trabajé precisamente en el sector de prensa, y dije, bueno, hay una Copa América en junio del 93 y luego hay unas eliminatorias hasta septiembre. Realmente es una experiencia única entrenar un poquito en la que yo considero que es la cuna del mundo futbolístico, que es Sudamérica. Sí. Y ahí fue cuando me animé y bueno, acepté la propuesta
Ahí el árbitro, bueno, celebrando, ¿eh? Vamos, Bolivia, carajo. No, pues quiero escuchar a Escargorta. Ya he visto esto. Quiero escuchar al Bigotón por última vez. Pero yo creo que el éxito que hemos tenido ha sido porque hemos trabajado muchísimo. Primero en un orden táctico importante, muy importante. Y en segundo en un convencimiento de que los jugadores podían dar mucho más de lo que hasta entonces estaban dando, ¿no? Entonces yo recuerdo un comentario de un jugador, que no voy a decir su nombre, pero que cuando debutamos en Maracaná, terminado el partido, dijo: bueno, ahora por lo menos tenemos un plan y tenemos un orden y hasta parecemos buenos, dijo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el orden y hasta parecemos buenos. Mierda. Lo que se creyó Bolivia en el 94, Que equipazo en serio. Ah, no, mentira, esto de Bolívar. Bueno, equipazo igual de Bolívar. En el Maracaná, empatando a Flamengo 2-2. Tremendo, comenzamos a ganar a Flamengo. Bueno, las expectativas de la semifinal que se viene son... Ahí está lo más importante. Son muy grandes, ¿no? Todos estamos muy ilusionados. Sabemos que delante tenemos un equipo importante como es el San Lorenzo de Almagro, pero bueno, nosotros tenemos muchísima fe en nuestras posibilidades y, como más de una vez he dicho, ya que pasamos por aquí pensamos quedarnos, ¿no? Y bueno, espero que algún rato, algún año, se nos dé la Copa Libertadores y que vaya dedicado obviamente a Javier Escargorta, que fue el que también estuvo muy cerca, demasiado cerca, Bueno, yo le diría una cosa que para mí es muy importante. Yo recuerdo que en la eliminatoria con León, los mexicanos, que para mí sigue siendo el mejor equipo que ha participado en esta Libertadores. ¿El León? Bueno, luego volvió a ser campeón otra vez con México, pero nosotros habíamos empatado a 2 allá. Y aquí comenzamos perdiendo el partido con ellos, 0-1. Sí. Entonces hubo una reacción del público espectacular, de ánimo, de empuje y de apoyo, y eso nos dio alas para empatar el partido a 1 y clasificarnos por el valor del gol en campo contrario, ¿no? Entonces eso es lo que yo le diría a la afición. Está llenísimo. En esos momentos el apoyo de la afición es una ayuda inestimable. Y ahora saben por qué siempre tienen que ir al estadio, chicos, para animar a todo jugador del Bolívar, porque jueguen bien, Y bueno, creo que ahora sí ya, chicos, termina el video. Qué foto, También qué foto. Es más o menos. Fotón, Aura, chicos, aura. Y se me ponen los pelos de punta, Bueno, se me puso mi piel de gallina, chicos. No sé si se puede ver, pero bueno, se me
puso mi piel de gallina al escuchar a Isaías Cargorta, volverlo a ver en pocas. Y bueno, o sea, da mucha pena, ¿no? Hasta siempre, profe. Bueno, chicos, creo que, bueno, es un video bastante triste y algo lindo también de recordar todo lo que hizo por Bolívar y por Bolivia, ¿no? Que creo que lo que más importante hizo a la gente, o sea, hizo más, lo que más cosas Cargorta fue la clasificación al mundial, que unió a todos los bolivianos, obviamente. De Bolívar, obviamente, no van a estar felices los del Tigre, digamos, de decir, ya, Cargorta ha conseguido de que Bolívar llegue a la semifinal de Libertadores. No va a decir eso. Pero todo hincha boliviano, o sea, de Bolivia, de la selección boliviana, va a estar muy feliz y muy agradecido eternamente con Javier Escargorta, obviamente por llevarnos a un mundial por méritos propios. Así que chicos, espero que les haya gustado el video, un poquito triste, tal vez no aburrido, pero sí, o sea, tal vez un poco más callado, así, porque bueno, hay que escuchar a Javier Escargorta, escuchar toda su historia. Y como les dije, es un video bastante complicado también de hacer porque me da pena. De verdad que me da bastante pena ver esto y saber de que el bigotón está arriba. Y bueno, chicos, un abrazo enorme. Vamos a seguir obviamente grabando videos. Así que chicos, un abrazo enorme y nos vemos en un próximo video.